Definitivamente nos encanta el fútbol, pero ¿te has preguntado por qué es el deporte más amado en todo el mundo? ¿Cuál es la esencia del fútbol que ningún otro deporte tiene y que lo hace el rey por encima de cualquiera? La verdadera respuesta está en aquella que ocurre en nuestra mente cuando miramos o vivimos el fútbol. Y para poder entenderlo, invité a mi amigo Sebastián, un gran psicólogo y creador del canal Psicosofando. Nos va a revelar por qué el fútbol nos hace tan felices. Así que, no te vayas, quédate hasta el final del video porque lo que vas a ver a continuación será muy interesante. ¿Qué ocurre en la mente de la gente que le gusta el fútbol, que ve el fútbol, pero que lo toma como algo más allá de solo ser un deporte? Es decir, gente que lo vive con una pasión tan grande, con una euforia tan grande. Aquí adentro, ¿qué hay? ¿Qué pasa acá adentro de nosotros que nos lleva a disfrutar el deporte a niveles increíbles? Dani, pues muchas gracias por invitarme, primero que nada, muchas gracias por confiar en mí. Y vamos a tratar de responder esta pregunta tan interesante que mucha gente se ha interesado por saber o querer entender qué pasa con los aficionados de los deportes, digo, de todos los deportes en general, pero creo que lo dices muy bien, el fútbol es el que más pasiones despierta alrededor del mundo y a lo largo de la historia, me atrevería a decir. Pero pues mira, obviamente entran en conjunto diversos factores para qué sucede en la mente del aficionado. Sin embargo, para fines de esta entrevista me gustaría rescatar dos puntos importantes. El primero es la identificación. Hay una identificación de los aficionados con su equipo, a tal grado de sentirse como responsables o pertenecientes de su propio equipo. Lo escuchamos en frases muy comunes o muy cotidianas cuando juega nuestro equipo de fútbol y decimos ganamos, ¿no? O vamos bien, lo logramos. Sí, hay un sentido de pertenencia en el cual no es el equipo, que es otra cosa que no soy yo, sino soy parte del equipo. Hay una identificación con ellos que de alguna forma me responsabiliza tanto de sus éxitos como de... Esto llega a afectar incluso a nivel emocional, ¿no? Las personas que llegan a ser verdaderos hinchas de un equipo, si su equipo pierde, esto puede afectar el estado de ánimo y a sus actividades cotidianas. Eso también lo podemos ver en un sentido de pertenencia. Regularmente los equipos de fútbol, pues hay una tradición hasta familiar, una tradición familiar que nos arraiga con un equipo, ¿no? Muchas veces, si nos ponemos a pensar, la mayoría de los casos, pues los equipos, digamos que se heredan casi, ¿no? Sí, pasa. Identificación. ¿Verdad que sí? Y entonces lo que sucede es que es algo tan personal, ya es algo tan arraigado a nuestro, que todo lo que le pasa al equipo a veces se llega a sentir como si nos pasara a nosotros, como si no... Y entonces también vemos cosas un poco negativas como las personas, si su equipo llega a ser insultado, si su equipo llega a ser, pues ya sabes, este juego que regularmente se hace entre los hinchas, no se mente, ¿no? Porque ya hay una identificación a tal grado que no podemos a veces hasta separar lo que sucede fuera de nosotros como el equipo y tendemos a tener que fuéramos nosotros, como si fuera parte de nuestra identidad. Yo creo que podemos irlo respondiendo más puntualmente con las siguientes preguntas que más o menos me comentabas para ir junto. En términos generales, es algo que pasa, ¿no? Hay una identidad y una identificación tan clara con el equipo que a veces hasta cuesta entender que no soy yo comprometido con lo que sucede en el campo de juego, ¿no? Sí, porque, o sea, es eso, digamos que, o sea, esta pasión tan fuerte que se llega a desarrollar es, digamos que desencadena de dos maneras, ¿no? En casos positivos, ¿no? Cuando todo sale bien, cuando el equipo va bien y todo es hermoso, lo vemos acá en México, que sabemos que es un país sumamente futbolero. A la gente acá en México, si algo ama es el fútbol. Y bueno, lo hemos visto pues cada 4 años cuando es el mundial, vemos cómo todo el país se une y, o sea, es fiesta, ¿no? Mientras México está en el mundial, pero tenemos el lado negativo cuando vemos pleitos en las calles, en los mismos estadios, violencia entre la gente, manifestaciones del mismo tipo en redes sociales. Pero, o sea, tú me dices que todo esto es ya incluso por ese sentido de pertenencia que tiene la gente, que es una necesidad humana. Hay que recordarle a los que nos vean, es parte de las necesidades humanas, esa necesidad de pertenecer a un grupo, de ser aceptado en grupos sociales. ¿Es eso, Sebas? Sí, para saber si te estoy entendiendo bien.
o por ahí digamos que es parte de la razón. Perdón, es muy bien este sentido de pertenencia que además es necesario para todos los seres humanos, creo que lo entiendes y lo dices perfectamente. Por ejemplo, el ejemplo del mundial que pones me parece el más, porque incluso si no eres aficionado del fútbol, incluso si no tienes un equipo como un club al que tú le vayas y sea tu equipo de preferencia mundial, es impresionante ver cómo la gente que no tiene idea de fútbol o que en realidad no le gusta demasiado se une para ver los partidos de México. Te contagian, ¿no? Se identifica con el equipo. Exactamente, y entonces México ganamos, México pasó a los cuartos, México pasó a la clasificación. Entonces, de nuevo es esta identificación cultural como país que nos une a todos, y esta identificación que bien lo dices, no necesariamente pues muy aficionados lo vemos de forma mucho más arraigada y mucho más exponenciada, ¿no? O sea, evidentemente los que son más aficionados, que saben más, que se entregan más, obviamente estamos en un grado máximo, pero no es tan difícil observarlo en personas que a lo mejor no son tan fan del fútbol, pero que al tener esta pertenencia se vuelven aficionados en ciertos momentos, ¿no? Y por querer entrar a esos grupos de aficionados, digamos, ¿no? Por querer ser parte de esos grupitos, ¿no? Ser, bueno, o sea, es parte de ese sentimiento de pertenencia, ¿no? De formar parte de esos que están festejando, que están emocionados con las competencias de fútbol y todo eso, ¿no? Claro, por supuesto, o sea, es decir, si tu país gana una competencia tan importante, tú te sientes sentirte parte de todo este fenómeno. Si bien sabemos que el fútbol no es el único deporte que goza de fanáticos tan arraigados, sabemos que el básquetbol también tiene un poderío muy grande y tiene una cantidad de seguidores muy muy importante. No se diga el fútbol americano, no se diga las carreras, ¿no? de Fórmula 1 y demás, en fin, ¿qué pasa en el fútbol que lo hace el rey? O sea, ¿qué tiene el fútbol de diferente a los demás deportes que la gente, o sea, cuando ve fútbol se enamora y o sea, acá yo me imagino que debe haber una cantidad de dopamina increíble cuando la gente ve fútbol, que está tan pero tan feliz y que la hace tan pero tan feliz, a diferencia de otros deportes? ¿Qué me puedes decir tú? Pues mira, amigo, lo que sucede, creo, es complicado de entender cómo y por qué el fútbol se ha posicionado como el deporte rey en todo el mundo, en la historia de los deportes. Creo que tiene mucho que ver, que te decía, del sentido de identificación, pero hablando específicamente de la accesibilidad que este deporte tiene y que nos puede conectar a todos. Por ejemplo, hay deportes estas características y me atrevería a decir que incluso hasta de ciertos estratos económicos, sociales, por ejemplo, deportes como el golf, deportes como las carreras. Tú poder practicar ese tipo de deportes necesitas, digamos, pertenecer a un gremio específico social en el cual tengas un campo de golf con ciertas características para poder desempeñar. Depende mucho también tu poder adquisitivo, ¿no? Exactamente. O sea, parece que hay una segregación, o sea, que a veces es un poco invisible, pero por supuesto que hay una segregación social para ciertos deportes. Ese es un tema mucho más amplio. Sin embargo, el fútbol es accesible para todos, incluso me atrevería a decir que el más accesible para todos. ¿Quién no recuerda en estratos infantiles en que donde te encontrabas una botella de plástico en la calle y podías empezar a jugar con tus amigos, ¿no? Que eran las lo vivimos muchas veces, ¿no? Exactamente. En ese sentido, digamos que todos podemos soñar en algún punto con pertenecer, porque es tan ampliamente aceptado y tan como acobija a tantas personas en cualquier parte del mundo. O sea, yo no soy tan conocedor de fútbol como tú, pero grandes estrellas, por ejemplo, que han nacido de lugares donde los recursos económicos son escasos, y esto que los conecta con el mundo siempre ha sido el deporte, y el deporte más accesible siempre ha sido el fútbol. Además que tiene esta situación de equipo, de pertenecer a ciertos deportes como más individualistas, como incluso un poco más de pareja. Esto es un colectivo en el cual ya había hablado de la pertenencia y la accesibilidad. Creo que la parte principal que hace al fútbol el deporte rey es, entre otras cosas, esta noción de accesibilidad. Hacemos en algún momento soñar con pertenecer a esto, y que es accesible para todos en cualquier estrato social, en cualquier esfera y en cualquier
hasta en cualquier espacio. Podemos hacer de cualquier lugar público una cancha de fútbol. A diferencia de los otros deportes, me puede complicar pensar en otro deporte que sea tan fácil de hacer. El fútbol de que también es muy importante, es muy famoso en el mundo, pero incluso hay una pequeña línea entre que necesitas un balón que rebote para pararlo y además un aro donde meterlo. Sin embargo, el fútbol puedes poner 2 mochilas en un lado, 2 piedras, con eso lo hacemos. Una botella y empezar. Exactamente. O sea, al final del día, la accesibilidad es lo que nos permite a todos sentirnos pertenecientes a este deporte. Okay. El fútbol te da la oportunidad de practicarlo más fácilmente que el resto. Eso hace que la gente, digamos, que incluso desde pequeños tengamos ese primer contacto con el fútbol en lugar de otros deportes. Y entonces empieza ahí esa conexión, esa relación entre yo, persona, con el fútbol como deporte, y entonces ahí empieza a crecer poco a poco, pues que el gusto por jugar, y después que la pasión por jugar, y que un equipo, y ser parte ya de una afición, y empiezas a crecer con todo eso, ¿no? Sí, es el deporte por excelencia. Exactamente. Como ya te decía, este sentido de comunidad, de salir con tus amigos a practicar ese deporte, es un conjunto de muchas cosas, pero con facilidad del acercamiento, y poco a poco, o sea, es un factor social en el cual digamos que el fútbol siempre está ahí potencialmente, y entonces en algún momento nos vemos inmersos en esta parte de jugar con los amigos, de tener esta accesibilidad. Entonces creo que lo entiendes muy bien. Esta parte es pues, que desde niños nos va permeando para apasionarnos con este deporte, ¿no? He escuchado que digamos que en este proceso mental de la gente cuando ve o practica el deporte, en este caso el fútbol, experimenta una sensación a la que se dice que es causada por algo a lo que le llaman estrés, el eustrés. Y también que bueno, al momento en el que uno disfruta, juega, se activan las llamadas neuronas espejo. Son 2 temas o 2 conceptos ahí que quiero pedir que me ayudes a entender. El eustrés y las neuronas, ¿qué son y cómo es que influyen o cómo participan en este proceso? Claro, sí, con gusto. Mira, empecemos a hablar un poco del eustrés, pero para eso empecemos a hablar en términos generales y muy sencillos de lo que entendemos por estrés. Estrés, en general, como esta respuesta fisiológica a alguna cuestión o algún estímulo del ambiente. Es decir, regularmente se asocia a una cuestión negativa. Por el estrés pensamos en una cuestión meramente negativa que afecta a nuestro cuerpo. Es decir, que alguna tensión del ambiente, ya puede ser laboral, emocional, pueda empezar a generar cambios fisiológicos en nuestro cuerpo que nos empiezan a afectar cotidianamente. Sin embargo, investigaciones pues han dado resultados. Podemos entender 2 tipos de estrés. Uno es el conocido como el distrés, que tiene que ver, se conoce como el estrés negativo, que ya cotidianamente. Y el otro, el que tú mencionas, el eustrés, tiene que ver con un estrés más positivo, digámoslo, pero voy a explicar a qué me refiero con esto. El distrés es si el estrés es una respuesta, le llamamos estrés, normalmente, que en realidad es el distrés. Exactamente. Ok. Exactamente. El estrés es negativo. Exacto. Sí, es el distrés. Pero el eustrés, recordemos que el estrés es una respuesta fisiológica. Sí, puede representar. Pensemos en el distrés más claramente como dolor abdominal, presión, sudoración, respuestas fisiológicas a se dice respuestas fisiológicas a algún estímulo del ambiente que esté presionando al cuerpo. Sin embargo, el eustrés sería también una respuesta por una cuestión ambiental. Sin embargo, esta respuesta fisiológica tiende a liberar sustancias de neurotransmisores, como lo decías hace rato, como la dopamina, como la... En términos generales, los neurotransmisores son sustancias químicas que suceden en nuestro cerebro. Las neuronas, a través de comunicación, pasan entre ellas elementos químicos, bioquímicos, que se le conocen como neurotransmisores, que son los que producen cambios fisiológicos en el cuerpo. Lo que sucede con el eustrés es que hay una producción grande de dopamina y de adrenalina que hace que nuestro cuerpo comience a tener sensaciones placenteras o de satisfacción. Eso tiene que ver con lo que decías, cuando vemos un partido de fútbol hay un estrés en el cuerpo, hay por supuesto tensión en el cuerpo, pero esta tensión que son estos neurotransmisores que asociamos con el placer.
Esto se entiende entonces como el eustrés. A pesar de que hay tensión física en el cuerpo por un estímulo del ambiente que sería el partido, la tensión produce resultados placenteros, lejos de ser resultados dañinos para el cuerpo. A ver, te explico primero qué son las neuronas y después platicamos esto. Mira, las neuronas espejo se descubren en ciertos experimentos que se empiezan a hacer con animales, específicamente con algunos simios, en los cuales se empieza a estudiar su comportamiento. Primero te voy a poner el ejemplo muy sencillo. Digamos que les ponían a tomar alguna rama y hacer actos físicos con ella, moverla, jugar. Cuando estaban haciendo esto, observaban que sus neuronas obviamente tenían acción, tenían movilidad, porque pues estaban realizando el acto como tal. Pero después se dieron que estas mismas neuronas se activaban a pesar de que ellos no estuvieran haciendo ningún movimiento físico. Pero se activaban cuando veían que otro simio que estuviera cerca estuviera realizando el mismo movimiento que ellos habían realizado anteriormente. Las mismas neuronas estaban activas como si movilizando ellos. Entonces ahí se dan cuenta que existen algo que ahora se conoce como neuronas espejo, que se activan cuando alguien más está realizando una acción. Ya tenemos cierta identificación con ella. Es como si nosotros estuviéramos realizando el acto en sí mismo sin tener que hacerlo. Entonces, como ya te decía hace rato, esta identificación tiene con que a nivel neurológico se vive como si yo lo estuviera haciendo. Se activan dentro de estas neuronas espejo un mecanismo como si yo estuviera realizando el acto con ellos. Y esto tiene que ver con lo que ya te decía. Hay una identificación y sentido de pertenencia que se nota en las palabras. Ganamos, lo logramos, el equipo pasamos. ¿Por qué? Porque ya no hay una separación. Esta identificación es tan grande que logra que las sensaciones físicas, las sensaciones neurológicas representadas en las neuronas se vivan como personales. Entonces, literalmente, cuando estamos viendo un partido de fútbol, es muy evidente para estos estudios, estamos realizándolo, y no solamente sentirlo, sino que a nivel físico, a nivel neuronal, se representa como si nosotros realmente estuviéramos realizando esas acciones. Exactamente, y creo que lo entiendes muy bien. Tiene que ver con esta identificación que nos hace sentir parte del equipo y que además hace sentir que nosotros lo estamos logrando perdiendo junto con ellos. Entonces ahí está, ahí hay un punto importante, porque entonces ahí está la diferencia entre aquellos que disfrutan, digamos, del fútbol sin haberlo jugado, sin haber tenido ese contacto desde un inicio, con los que sí lo tuvieron. Entonces, digamos que entendiendo esto que me dices de las neuronas que se activan una vez que en un inicio realizas la actividad, y ya después como que se te queda esa sensación acá adentro, ¿no? Y aunque no lo hagas, las neuronas se activan y trabajan como si lo hicieras, ¿no? Digamos que las personas que no jugaron fútbol, no vivieron, no saben lo que es jugarlo, no saben lo emocionante que es correr y, o sea, todo lo que implica. Ellas no lo viven con la misma emoción y la misma pasión, porque digamos que sus neuronas no vivieron esa experiencia, digamos, ¿no? De jugarlo, el fútbol. Entonces, como no tienen esa primer experiencia en su historial, vamos a decirlo así, no viven lo que los demás sí vivieron, y entonces en el futuro no desarrollan, digamos, que esa misma pasión, esa misma emoción, y no lo ven igual al fútbol, ¿no? Como los que sí desde niños lo jugaron. Claro, sí, por supuesto. Mira, por supuesto que el haberlo jugado genera ya de jugar este deporte genera neuronal que provoque que cuando lo ves se activen estas neuronas espejo. Sin embargo, también puedo creer, y lo digo con base a las investigaciones, que a pesar de no haberlo jugado, pensemos en una persona que esté imposibilitada físicamente de jugar fútbol, por ejemplo, pero que aún así, por tradición familiar, se vuelva completamente un apasionado. A nivel de la fantasía, a nivel de la identificación, sí puede llegar a generar este tipo de identidad que le haga a un punto de activar las neuronas espejo, a pesar de no haber realizado la actividad fisiológica tal cual. Digamos que sí puede llegar a disfrutar del mismo nivel, pero por supuesto, es muy cierto, o sea, personas que ya tengan esta experiencia física, ¿no? Neuronal, por supuesto que es mucho más fácil que tengan esta representación con la identificación. Por ejemplo, obviamente las personas que no tienen tanta pasión por el deporte, y como te decía, los que ven el mundial y les gusta,
muchas veces su red neuronal o fisiológica no va a ser tan alta como una persona que ya disfrute el deporte, se apasione y se identifique con el mismo. Obviamente, la respuesta física va a ser muy diferente. Pero sí, exactamente, tiene mucho que ver con este proceso de identidad, que tiene que ver también con haberlo jugado, haberlo realizado. Las neuronas espejo se activen simplemente al verlo, como si lo estuviéramos realizando nosotros. Oye, a ver, si yo a ti te pregunto, rápidamente, ¿por qué una persona puede llegar a amar tanto a un equipo de fútbol? Yo diría que tiene que ver con cómo nos entendemos. Por ejemplo, hay estudios que comparan a la afición de las personas con los deportes, específicamente con el fútbol, con la religión, por ejemplo. Yo aquí usaría el término identidad más que identificación. Identidad como el cómo me entiendo y qué es lo que yo entiendo que me define, parte de mis valores, de lo que soy. Por ejemplo, ¿por qué se hace una analogía con la religión? Porque, o sea, una doctrina, por ejemplo, práctica religiosa, lo que hace es darme identidad. Es decir, hay ciertos valores con los que yo comulgo, ciertas creencias que me definen y que son parte de, por supuesto, cuando alguien intenta atacar estas situaciones, me siento como claramente afectado, porque no solamente es que ataquen como en sí misma, sino que atacan en algo que me pertenece, de alguna forma me identifica y es parte de lo que soy o con lo que yo me defino en sí mismo. Lo mismo sucede en los equipos de fútbol, en los cuales son parte de una identidad personal, son parte de, o sea, si podemos escuchar las palabras que usan los hinchas, mis colores, son mis cosas, es algo tan personal que entonces ya se vuelve parte de cómo nos entendemos a nosotros mismos. Es decir, si un aficionado muy aficionado del deporte, tú le pedirías que se describa a sí mismo, es prácticamente seguro que dentro de su descripción personal te va a decir que es parte del equipo de fútbol o que es aficionado a un equipo. ¿Por qué? Porque esto ya es una cuestión muy arraigada en términos de que él, su identidad refleja en cuanto al equipo al que le va, en cuanto a estas prácticas. Entonces, definitivamente esto va a hacer que la ven a un tal grado que cualquier cosa que le suceda al equipo no puedan entenderlo como algo separado de sí mismo, ¿no? Es decir, es como una afectación personal. Porque hay veces que ni siquiera, digo, en algunos casos, ni siquiera se da esa relación tan fuerte, tan íntima entre familiares, pero sí ocurre entre aficionados y equipos de fútbol. O sea, ¿qué poder tiene el fútbol en la gente para que llegue a ocurrir algo así? A pesar de que el equipo no es él, la proyección de la identificación hace que se sintiera que soy yo el que estoy fracasando. Entonces el fracaso del equipo es un fracaso personal. Perdón que te interrumpa. Entonces, por eso es que cuando los críticos en la tele se meten con un equipo, salen los aficionados a defenderlo y a criticarlo en redes sociales y todo, o en las calles cuando vemos que pues están, no sé, se encuentran las dos porras, ¿no?, de los equipos rivales y como uno ataca al otro y otro, o sea, viene por ahí, ¿no? Porque la gente lo toma como si fuera a mí mismo, ¿no? El insulto o la agresión o la crítica, lo que sea. Exactamente, sí, por supuesto. O sea, ya no es al equipo, es a mí, se siente como si fuera a mí. No es el ejemplo del padre y del hijo. Si a tu hijo le hacen algo, exactamente, va por ahí, amigo, muy bien. Sí, y además empata mucho, o sea, esta como característica de la afición del fútbol equipo empata mucho con las características del mexicano, ¿no? Este mexicano que comparte, que es arraigado a la familia, que se reúne. Los partidos de fútbol también permiten eso, ¿no? El reunirse familiarmente, que es algo muy arraigado a la cultura mexicana, el estar cerca, el apoyarse, en todo esto, que empata muy bien con los valores de México y que hace que se enaltezca a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, tenemos culturas en las cuales, digo, los latinoamericanos en general tienen esta característica, los mexicanos me parece que muy claramente, de ser tan apasionados, de ser tan cercanos. En países donde no se da tanto esto, muchas veces podemos ver reflejos diferentes. Por ejemplo, yo creo que, te repito, los valores que inciden tienen mucho que ver con cómo se arraiga esto en la cultura de América Latina, ¿no? Vemos países como Estados Unidos en los cuales
su deporte estrella no es el fútbol, ¿no? El soccer, el fútbol americano. Y entonces, pues obviamente tiene que ver con que obedece a características culturales muy diferentes. Sin embargo, las condiciones sociales han permitido que un deporte como el fútbol se arraigue tanto en la cultura. Me parece que hay cambios a lo largo del tiempo que han hecho que cada vez sea más y más culturalmente aprendido por la cultura mexicana, aprendido con que hoy por hoy ya es parte de la identidad del mexicano, ¿no? Y a pesar de que cada mundial no nos vaya tan bien como queremos, todos los años cansa de que México que vuelva a lograrlo y que lo siga haciendo y que todo esto es simplemente también esta proyección, esta esperanza del mexicano. A pesar de todo, siempre está ahí, ¿no? Wow. Mejor esto. Entiendo que entonces también aquí hay un tema muy importante que es digamos, cómo hace ese match, ¿no? El fútbol con los códigos sociales de una cultura en un país, y en este caso en México, que somos muy dados de estar unidos, de que se reúnan los grupos de amigos, familias, y bueno, el fútbol ahí sirve como un pretexto siempre para reunir a grupos, a masas, y bueno, también yo creo que es una de las razones por las cuales acá en México somos tan aficionados a este deporte, ¿no? Pero a ver, al día de hoy en pleno 2020, ¿por qué actualmente en México hay o en general, ¿no? A la sociedad le atrae menos el fútbol femenil que el varonil? Tomando en cuenta que, o sea, es el mismo deporte, que las reglas del juego son iguales, se juegan bajo las mismas condiciones, pero ¿qué pasa aquí en la mente de la gente que cuando ve partidos de varonil se emocionan más y cuando ven los de femenil no tanto? Bueno, pues mira, esta pregunta, como dices, es bastante interesante, bastante complicada, porque me parece que no solo en el sentido del deporte, del fútbol, y no solo del deporte, sino opera en un sentido social mucho más complejo. Bueno, bien fuera del aire, me decías un poco tu opinión también de lo que creías que tenía que ver con esto, si tenía que ver más con fenómenos sociales que solo deportivos. Uh-huh. Y la verdad es que es puesto que esta exaltación del deporte masculino como el preferido para el público, como el que más se le da en los medios, que más se genera a nivel económico, tiene que ver con todo un factor social de trasfondo. Actualmente, en esta temporada, afortunadamente hemos estado viendo estos cambios progresivos acerca del restablecimiento de las ideas que tenemos del rol los roles que digan de esta forma, como el de la mujer, el del hombre. Movimientos como los movimientos feministas nos han venido a abrir los ojos en muchos sentidos, a restablecer ciertos papeles y a cuestionarnos socialmente muchas cosas que de repente dábamos como normalizadas. Uh-huh. Creo que el papel del fútbol masculino como el más importante o el más visto tiene que ver con todos estos fenómenos sociales que en realidad no solo es el fútbol, sino en la mayor es la parte masculina del deporte, es quien más atención tiene, quien brilla más. Poco a poco tenemos que abrirlos de que tenemos que empezar a entender que cada uno de estos deportes, como tú dices, el fútbol femenil no es que le falte algo, no es inferior en entretenimiento que el masculino, sino simplemente no por las cuestiones de cómo funcionaba la sociedad, no se le ha dado a esa, por más que actualmente es complicado establecer al deporte femenino al mismo nivel que el masculino. Uno, porque estamos enfrentando fenómenos sociales que apenas nos están permitiendo estas disrupciones e ideas que estábamos teniendo, y además porque el fútbol, como cualquier deporte, ya tiene implicaciones bastante económicas, capitalistas, en las cuales pues obviamente el fútbol genera una derrama económica increíble alrededor del mundo, y apostar económicamente a darle la importancia al fútbol femenino que debería tener al nivel del fútbol masculino podría implicar un riesgo económico para las medios que dan esta luz al fútbol masculino. Se implica un factor social, por supuesto, que todavía estamos aprendiendo a entender muchas cosas, un factor económico que las grandes empresas o los grandes medios de comunicación
no se quieren arriesgar a apostar a esto, que por supuesto que se debería hacer, ¿no? Sí, claro. Pero en cuestión de demanda y de pérdida económica, genera un riesgo también. La respuesta creo que sería el fútbol femenil nada para estar al nivel del fútbol masculino, más que la atención que se merece, ¿no? Al final del día, no solo en el fútbol femenil, sino en cualquier deporte y en cualquier estrato de la atención a estas situaciones. Obviamente, como del deporte, no te vas a identificar en este momento cultural del statu quo actual, tanto con el deporte femenino como con el del masculino, aunque no te identifiques tanto o no te apasione tanto, porque como las estructuras sociales, los factores sociales te han hecho entender que en realidad el deporte importante, el grande, el máximo es el del masculino, ¿no? A lo mejor no hay tanta identidad con el femenino, pero es precisamente eso lo que poco a poco ir aprendiendo y rompiendo para que en algún punto se entienda que tienen el mismo valor y la misma relevancia. Ok. Entiendo que esto pues es un tema más de percepción, ¿no? De parte de toda la sociedad acerca de las dos categorías, ¿no? Entiendo que... Tras haber platicado con Sebastián, puedo concluir algunos puntos importantes. 1. Ir a algún equipo y formar parte de una afición nos ayuda a satisfacer nuestra necesidad de pertenencia a grupos sociales. 2. Necesitamos construir una identidad y el fútbol colabora muy bien a ello. 3. Todos los deportes son fantásticos y emocionantes, pero solo el fútbol permite una accesibilidad tan fácil e instantánea, lo cual favorece a que este sea el primer deporte que conozcamos y el primero del que nos enamoremos. 4. Las características del fútbol son muy compatibles con varios de los rasgos de nuestra cultura. 5. La naturaleza del fútbol nos hace experimentar sensaciones tan placenteras que nos marcan de por vida. Y por último, para que el fútbol femenil logre apasionarnos grandemente, tendrá que atravesar un largo proceso de desarrollo. Pero al final, valdrá la pena y será igual de emocionante. Oye, Sebas, De verdad, muchas gracias por el tiempo. Sé que has andado ocupado y pues que hayas tenido este tiempecito. Gracias por abrirte un espacio para poder dar lugar a esta entrevista. Ya la teníamos pendiente y bueno, pues ya por fin se dio. Muchas gracias, amigo. Y pues por aportarme sobre todo tus conocimientos, ¿no? De tu profesión como pues, el gran psicólogo que eres. No, gracias a ti, amigo. Fue un placer. Como te dije, es un tema que es nuevo para mí también hablar de estas cuestiones más deportivas. Me encantó hablar contigo, especialmente, digo, yo veo tu canal, sé que eres un buenazo y sabes un buen de cosas en todo esto que tiene que ver con el fútbol, entonces, por mí, y pues nada, muchas gracias por la invitación, espero que pronto a lo mejor podamos hacer otra cosa, yo te espero en mi canal también. Claro, yo voy a poner y muchas gracias por la invitación, por la confianza. No, te decía que voy a poner tu link a tu canal para todos los que quieran, a todos, si es que hay alguien por aquí que le interesen los temas psicológicos y de debates y temas polémicos relacionados con la psicología, pues obviamente pueden visitarte. Lo vamos a poner en la descripción, sin ningún problema, mi buen Sebas. Muchas gracias, pero también te decía que ahí te espero en el canal. Sí, tenemos pendiente también una entrevista por ahí, igual, ya se dará. Ya estás, mi amigo Andy. Muchas gracias y felicidades por tu canal.